El pan de la presencia. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Muy querido radioescucha, en el espacio anterior hablamos sobre la Eucaristía como alimento de vida eterna que nos manifiesta el amor de Cristo. Sin embargo, no debes olvidar que la comunión del cuerpo de Cristo nos invita a la comunión fraterna. No es posible que se pueda comulgar la Eucaristía y que tú no tragues a los hombres. La comunión no es para fomentar una unión individual con Cristo, sino que debe extender la unión con todos los miembros del pueblo de Dios. La Eucaristía debe convertirse en el epicentro de la reunión de una familia alrededor de una mesa del hogar común que es nuestra iglesia. El altar se debe convertir en el polo de atracción de la reunión litúrgica de la familia de Dios, pero debe proyectar su potencia cohesiva hasta todos los ámbitos de la convivencia humana: la familia, la profesión, la ciudadanía, la escuela, la nación, el mundo. En la Eucaristía la teología debe convertirse en sociología. En la Eucaristía la celebración cultural debe transformarse en celebración existencial. Los que se alimentan de Cristo deben preocuparse por dar de comer al hambriento de toda clase, de pan, de cultura, de amor, de compañía, de comprensión, de perdón, de justicia, hambre de un poco de tu tiempo. Es ahora el momento para que profundicemos en otro ámbito importante de la Eucaristía: el tema de la presencia. Nos dice el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Digamos que el Señor ha encontrado, o ya se tenía reservada la fórmula para cumplir con ese propósito suyo que convirtió en promesa: y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ya lo había mencionado de tantas formas: no les dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Y queridos amigos, el amor auténtico y pleno nos pide presencia, y se autoexige el vivir la cercanía, la proximidad, el estar el mayor tiempo posible en cantidad, pero también en calidad junto a los seres queridos. Y cuando en algún momento nuestra estancia física se hace imposible por imperativos del deber, por motivos insalvables, entonces el amor recurre en su increíble e inagotable creatividad a mil estratagemas para así llegar a suplir esa ausencia indeseable, larga o corta, de la persona que uno ama y de parte nuestra para con la persona que se ama. Y ahí tenemos, por ejemplo, una fotografía enmarcada y puesta en el lugar de honor o de mirada más fácil, quizá sobre el escritorio, en el interior de la puerta de un casillero, de un closet, quizá en los útiles escolares o en un llavero. Es posible que en la cartera, en la fábrica. Posiblemente la conservamos en el formato de almanaque o quizá de tapiz en la computadora o de fondo de pantalla en el celular. Ahí está también, en un espacio especial, el regalo significativo. O está en un jarrón sobre un mueble el ramo de flores, o hasta hace pocos años la repetida lectura de esa carta recibida desde la otra orilla del país o del orbe. Todo lo anterior para que la caligrafía conocida, los rasgos y las palabras queridas en el papel suplan, aunque sea pobremente, la separación involuntaria, separación insalvable en momentos de nuestra vida. ¿Te acuerdas tú que colindas con mis 53 años? Ahí estaba antiguamente el telegrama puntual, con pocas palabras, pero palabras importantes. En la actualidad se utiliza el email y tantos otros plataformas. Ahí estaba antes la llamada por teléfono, recibida entonces en un lugar especial de la casa que se convertía en una especie de santuario, un espacio mágico, y ahora con la magia celular en cualquier espacio, pero que al escuchar algún tono definido se sigue esperando con ansiedad y cuando se escucha acelera el palpiteo del corazón. Hasta hace pocos años alguien presumía del videoteléfono como si fuera un aparato de inteligencia sofisticado de las grandes naciones para espionaje, y ahora está al acceso de las grandes masas la videoconferencia desde cualquier espacio en que virtualmente es posible ponerse en contacto a través de la cobertura. Todo lo anterior no es más que manifestación de cómo nuestra búsqueda de que esa voz,
y esa imagen telecercana pueda saciar, aunque fuere por unos minutos, esa hambre inhumana que experimentamos en la ausencia por esa necesidad que tenemos de la presencia de quienes más amamos. Y es en este tenor de reflexión de ideas en donde se nos permite comprender que una de las pruebas de que Cristo ama a los hombres está precisamente que cuando tiene que Él volverse al lado del Padre, porque ha concluido perfectamente con la misión terrestre y le urge recibir el abrazo de recompensa paterna por la obra salvífica realizada entre los hombres, Cristo no se resigna a dejar que para siempre en la orfandad de su ausencia física a los seres queridos. Y Él hallará en el interior de su mente divina, pero sobre todo en el interior de su sacratísimo corazón, entre la riqueza insondable de su omnipotencia que se mezcla con la sabiduría y el amor que Él nos tiene, una fórmula perfecta para permanecer marchándose, una fórmula para irse sin desaparecer. Digamos que encontró la fórmula para estar cercano aún en la distancia. Y fíjate que no será una foto borrosa con el tiempo, ni un objeto recordatorio, sino su presencia real, aunque bajo otra apariencia insospechable para los hombres de aquellos tiempos y presencia desbordante por la generosidad y el amor para los hombres de estos tiempos. Se trata de la Eucaristía. Ya no se trata de restos de un maná vegentado en un arca de alianza, sino el milagro de todos los días en el que por la pronunciación de las imponentes y efectivas palabras consecratorias se sigue actualizando la presencia real en el sacramento y se nos ofrece el pan de la vida. Yo considero que si no hubiera alguna otra prueba para demostrar la divinidad de Cristo, bastaría esa lucidez y ese amor que ha tenido para implementar el obsequio de la Eucaristía como para que contempláramos la perfección que posee en su ser divino. Y es que a ningún hombre se le hubiera ocurrido tan alto gesto de amor. Y si lo hubiese pensado, no hubiera podido hacer una cosa semejante como la que hace Cristo. Primero, por el implemento mismo. Segundo, porque en la pura psicología humana es imposible reaccionar así de generoso cuando en la noche en que Él era entregado. Sí, en la noche, en la víspera de su sacrificio, Él tomó el pan. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. En esa noche en que fue entregado, en la víspera del sacrificio, Él instituye el sacramento de su presencia permanente. Un hombre normal, vulgar y corriente, como tú y como yo, como cualquiera de nosotros, hasta se llega a alegrar de que por fin concluye con su tarea y que finalmente va a poder alejarse de aquellos que no ha tenido más remedio que estar soportando durante 30 o durante 3 años con sus inconsistencias, cobardías, traiciones, discusiones infantiles, pretensiones soberbias y murmuraciones interminables. Cuando mucho, si esa persona es humanamente generoso, dará por bien pagados con la ausencia temporal tantos sinsabores que ha tenido que sufrir por ellos, pero dirá: ya está bien, me alegro de que todo haya terminado, ahí se quedan, les perdono, pero celebro perder de vista, aunque sea por un momento, aquellos que me han hecho la vida cansada. Pero resulta que las cosas han sucedido de otra forma con el Señor. Cristo lúcidamente se queda en su libertad, mirándolo objetivamente, no tanto porque Él necesite de nosotros, de nuestra compañía, que tan mal le fue durante la vida mortal con nosotros, y menos aún teniendo la compañía perfecta del Padre que le ama, sino porque los hombres somos los que íbamos a necesitar de su compañía. Se trata de la solución de su presencia real en la Eucaristía para todas esas horas bajas que todos los hombres registramos en la esfera o en el embudo del reloj personal. Es su presencia real para esos días difíciles que tienen nuestros calendarios. Presencia real para ese camino de Emaús que todos recorremos en ocasiones, desandando los caminos andados, cansados por ser buenos, precisamente por no entender, huyendo de los demás que aún creen, caminando al lado contrario de la iglesia y alejándonos de la comunidad de creyentes por habernos sumergido en la incredulidad en esos momentos de la vida en que todo se oscurece y necesitamos exclamar: quédate con nosotros, Señor, porque está anocheciendo, porque no vemos con claridad,
porque se ofuscan hasta las ideas más claras en la sinrazón de nuestras pretensiones, porque nos enredamos con esos cambios registrados en esta tu iglesia y en el mundo, y es que unos piensan de una forma y otros consideran las cosas desde otra forma, y no hay quien parezca ni entenderse entre ellos, ni mucho menos ponerse de acuerdo y entenderte a ti, bondad infinita. Se trata de una lección de convivencia y una invitación para que nosotros asumamos la convivencia. Porque si Cristo quiere compartir nuestras horas hasta el fin de los siglos, también nosotros debemos convivir con nuestros hermanos, sobre todo con aquellos que nos fastidian. Presencia eucarística de Cristo. Nos habla de muchos granos de trigo que son necesarios para formar un solo pan. Y nos repite la muda y elocuente lección de nuestra unión a pesar de todas las diferencias y de las indiferencias, que nunca deben ser superiores a la convivencia pacífica entre unos cristianos que están llamados a ser hermanos. Dice el Señor que donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está en medio de nosotros. Y si son 2 o 300, o si son 2 o 3,000, o si son 2 o 3 millones, es igual, porque las cantidades, las cifras, las estadísticas, los volúmenes, las etiquetas y las diferencias no deben prevalecer ante el imperativo de la unión que está gritando la misma y única Eucaristía que nos alimenta, que nos alienta a todos a seguir siendo cristianos por el alimento que nos une. Aunque seamos 3 millones, es un solo pan el que nos alimenta. Y nosotros los católicos debemos ser congruentes. El día de hoy, cuando estamos intentando la convivencia fraternal con los hermanos que llamamos separados, de otras confesiones cristianas y con los creyentes de otros credos religiosos y hasta con los hombres de buena voluntad que no tienen credo religioso, resulta ridículo y hasta antievangélico el dar pie para que nos llamen los hermanos desunidos, sobre todo a los católicos, que tenemos la misma y única Eucaristía en una misma mesa, símbolo y fuente de la unión mayor, pero que al salir del lugar de la presencia nos dispersamos en la peor de las incongruencias. Y es que la presencia eucarística de Cristo nos debe recordar también la otra presencia suya. Llamémosle la presencia de Cristo ya no en la especie del pan y del vino, sino en las especies humanas. Si tú y yo tenemos fe para traspasar los velos sacramentales, si tenemos fe hasta llegar a reconocer a Jesús en el pan consagrado, porque Él lo ha dicho y aunque no lo comprendamos, Él lo ha dicho y le creemos a Él, debemos también un suplemento de fe para descubrir a Cristo tras un velo de un rostro humano, el rostro de los hombres. Sobre todo, sí, los rostros más familiares y los rostros menos amables. Y es que ellos también son presencia sacramental, de aquel que a ti y a mí nos juzgará por esas horas que dediquemos a estar frente al sagrario. Ojo, no el sagrario de la iglesia, sino el sagrario del enfermo, el sagrario del hambriento, por las visitas de oración convertida en caridad frente a su presencia sacramental, también reflejada el rostro de tu papá, de tu mamá, de cualquier familiar que en este momento está abandonado a la soledad por esta epidemia llamada indiferencia.